Escúchate esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escribinos, sugerí un tema. Suscríbete para enterarte de nuevos episodios en escuchateesta.com. Bando es el actor más locutor y el locutor más actor que conozco. Grabó cientos de comerciales, actuó en decenas de películas, series y obras de teatro. Lo escuchaste gritar muchas veces ¡al mundo! Actuación, locución, emoción, capacitación, televisión, vocación, matriculación, creación, superación, acción y la historia de un pájaro con un duende. Todo esto vas a poder escuchar hoy en este episodio con el actor y locutor Bando Villamil. Bando, bienvenido, qué placer recibirte. Muchas gracias por haber venido. No, por favor. ¿Cómo te definís? ¿Cómo me defino? Si es que te definís de alguna forma profesionalmente. Me defino como actor, primero, y devenido en locutor, comercial. ¿El devenido es positivo o es negativo? No, es positivo. Muchas veces hay como una pica histórica entre los actores y los locutores por lo que pasaba, sobre todo en los tiempos de la radio. Me refiero a los tiempos de la radio antes de la televisión, donde las estrellas no podían, también la televisión, no podían mencionar marca o producto, y entonces necesitaban un locutor que lo hiciese por ellas, y a las estrellas les molestaba mucho porque se perdían contratos, dinero. Pero más allá de lo histórico, no, a mí la locución, ¿por qué digo devenido en locutor? Porque en realidad yo era actor, mi métier era actor, siempre fui actor, y salvo para algunos pocos elegidos, es una carrera complicada desde el punto de vista de la continuidad laboral. Claro. Entonces a mí me pasó que empecé a hacer publicidades, empecé a hacer locuciones, me empezó a ir bien con eso, empecé a trabajar por izquierda incluso, y hasta que me puse a estudiar para cumplimentar de grande. Ya nos vas a contar un poco más de eso, pero quería repasar, tuviste como cambios de dirección en tu vida, pero siempre estuviste muy vinculado con el arte. Primero fue la música, a los 28 la actuación, ¿y en qué momento llega la locución? La locución llega, estimo que de la mano de la actuación. En esa época todavía hacía comerciales de televisión, claro, como actor. En los principios uno está buscando por dónde, y es una de las salidas laborales que tiene. Hoy ya no hago más comerciales. De imagen, ya no sé. De imagen. Y lo que sí, empecé a trabajar en algunos comerciales, y en un momento me dijeron, me interesa tu voz, y me llamaron para hacer cosas, después se interesaron en que hiciese locuciones. ¿Y a qué edad entraste en vínculo ya con la formación de locutor, con la carrera? A los 45 años. ¿Y eso fue por una necesidad profesional para tener la matrícula para poder decir las marcas? ¿Fue por una búsqueda personal de formación? ¿Por un deseo artístico? ¿Cómo llega a los 45 el decir voy a estudiar locución? En realidad yo venía trabajando bastante en publicidad y en locución, y ya hacía locuciones, y me sacaron del aire, me denunciaron y me sacaron del aire en un momento, en un comercial fuerte de Coca-Cola. Y bueno, me di cuenta que iba a perder mercado y decidí estudiar. No sabía qué hacer, en realidad. Pensaba todas las posibilidades, habidas y por haber, de presentar un recurso de amparo, ir a presentarme al ISER a ver si podían hacer alguna concesión o algo más. Y entre las voces que escuché, Fernando Bravo me dijo, lo que yo te recomiendo es ir a estudiar. Pero me parece que me emparejé con mis pares a partir de esa actitud, porque era un tipo grande ya, ¿no? 45 años, y es una carrera terciaria, vos lo sabés, donde en general la mayoría de los estudiantes vienen del secundario, son chicos de 20 años, 19 años, y entonces fue como un tema ir ahí a hacer ese régimen, pero sentí que me emparejaba. Y después descubrí, digamos, lo hice por una obligación, por conveniencia,
pero durante la carrera descubrí un montón de cosas. Primero, el hecho de ponerse a estudiar de grande, ¿no? Que uno lo hace ya con otra visión. Me sentí muy orgulloso de hacerlo. Lo hice con mucha dedicación, no lo hice para conseguir la licencia solamente. De eso dan fe los maestros que tuve y los alumnos que fueron compañeros míos, y lo disfruté mucho. ¿Tenías prejuicios cuando empezaste la carrera? Decías, esto lo voy a hacer por la licencia, pero no lo necesito, ya soy actor. No. Digamos, ¿y hay cosas que te sorprendieron? Muchísimas. Por ejemplo. Descifrar, porque la voz hablada, la voz en distintos lugares que se utilice, es completamente diferente. Encontrar esos lugares de la locución comercial, ¿no? Y aprender un montón de eso. Muchas veces me ha tocado, por ejemplo, competir con actores conocidos míos, además amigos de muchísima más trayectoria, muchísimo más nombre que yo y muchísima más popularidad que yo en comerciales y en locución de comerciales, y sin embargo ellos lo hacían desde el actor y yo de conocer las herramientas de lo comercial, de la locución comercial. Entonces, por supuesto, ganaba yo, no lo digo simplemente por establecer esa diferencia de lo que se aprende específico al estudiar algo específico. Hablando de eso, ¿cómo es tu proceso frente a un casting, por ejemplo, o a una grabación? ¿Hay un trabajo de análisis de texto? ¿Hay un trabajo de vinculación solamente intuitiva? Ambas cosas. ¿Cómo te paras cuando tenés algo que grabar enfrente? Primero depende de si estoy en un estudio o si estoy en mi casa haciéndolo. Hago esta salvedad porque cuando uno está en un estudio ya aprendió, y esto para mí es oficio, ¿no? Lo da el oficio. Uno está en la pecera, del otro lado, si es un comercial por ahí de una marca importante, de una compañía importante, hay mucha gente. Están los de medios, están los del producto, está el director del comercial, hay mucha gente, y uno ya en muy poco tiempo descifra a quién hay que escuchar, a quién hay que hacer que escuchás, claro. A quién, ¿no es cierto? A quién uno le da un poquito de letra para que piensen que uno está haciendo lo que él quiere, aunque no sea así, y no porque lo que yo piense tenga más valor o nada, sino que uno tiene que ser genuino con lo de uno, y hay una interpretación general de lo que uno va a hacer que le entra por distintos lugares, y uno se hace una configuración y una propuesta hace, ¿no? ¿Hay algunas indicaciones que confunden más que aclaran en esos momentos que vos decís, sí, esto que me está diciendo? Siempre hay. ¿Cuáles son las más comunes, te acordás? A mí lo que más me importa es establecer quién es el que tiene, en el caso de que haya mucha gente, ¿no? Pero si no, en la comunicación directa con el interlocutor, pero establecer, darme cuenta yo quién es el que tiene la decisión, y quién es el que tiene la decisión, quién lo tiene en la cabeza, quién es el que lo creó, porque yo tengo que responderle a esa persona. Yo puedo hasta hacer a lo mejor alguna interpretación mía que mejore incluso lo que él, pero en general uno tiene que, digamos, puede pasar, pero en general uno tiene que tratar de interpretar a la persona que lo tiene en la cabeza, no hacer su propia interpretación de lo que, ¿no? Uno tiene que tratar de escuchar al que lo creó, al que lo tiene en la cabeza, y tratar de conformarlo en el mejor sentido, la palabra, a esa persona. ¿Recordás alguna persona que te haya marcado en ese aspecto, con quien hayas trabajado y que te haya influenciado, que hayas aprendido, que te haya nutrido profesionalmente al momento de una grabación? Sí. De mucha gente aprendí. En general soy bastante permeable, abierto a aprender y predispuesto a aprender de aquellos que uno respeta en el medio por el conocimiento que tienen y la casuística que han atravesado. En ese sentido, a quien recuerdo mucho es a Agulla, a Ramiro Agulla. Ramiro Agulla modificó mucho la manera de locutar comercialmente, desacartonando y llevando al locutor a un terreno más humano, que lo saque de toda afectación.
que después, viste, pasa siempre, te dicen, mira, lo quiero cálido, esto, pero que no parezca locutado, claro. te dicen, y que es una contradicción que no parezca locutado. Tiene que ser locutado dentro de determinados parámetros, pero no que no parezca locutado porque estás locutando. Obviamente. Pero bueno, yo siempre tuve mi experiencia actoral por delante. Entonces, eso me llevó siempre a un ejercicio sobre el texto, sobre el análisis del texto y poder hacerlo de determinada manera. Te iba a preguntar eso, ¿qué le aportó el actor al locutor? Muchísimo en la interpretación, que tiene que ver con toda la parabólica abierta y recibir todo y preocuparte por nutrirte de todo lo posible antes de que surja una propuesta de uno, porque uno se nutre, no es que uno es una computadora y dice, entonces lo voy a hacer así, no. Uno escucha y después lo hace como le nace, pero con toda esa información, ¿no? ¿Te nutrís también de los medios de comunicación, de la calle, de la gente? ¿Sos observador o mejor dicho, escuchador de cómo hablan las personas, de cómo se utiliza? Es parte del trabajo del actor, por supuesto, ¿no? La observación permanente. Pero lo que no soy es un escuchador de tandas o dentro de lo que es el métier de la locución, no soy muy atento a eso, casi no veo televisión, prácticamente no la veo, televisión abierta, ¿no? Sí escucho radio, pero televisión abierta casi no escucho. Bando, te pedí que elijas un audio de tu pasado y elegiste este. Llevamos un granero enorme, el más grande del mundo. Trajimos la ilusión de vivir en un país como el nuestro. Llevamos las ganas de sonreír a pesar de todo. Trajimos el futuro, acá cerca. Llevamos el abrazo de un argentino a otro. Llevamos hazañas y hazañas y hazañas y hazañas. Llevamos talento, muchísimo talento. Trajimos videojuegos, peluches, sombreros mexicanos, todo de a dos. Los trajimos de nuevo a casa. Llevamos a Diego, trajimos a Dios. Llevamos a tus viejos de luna de miel y te trajimos a vos con ellos. Aerolíneas Argentinas Austral. Volvieron esas ganas de llevar a la Argentina a donde tiene que estar. Elegí el comercial de Aerolíneas Argentinas por varios motivos. Primero porque es muy emocional. Es muy emocional, con pedazos de la historia argentina, es muy identificable para todos. Pero además, por la época en que lo hice, por lo que era mi voz en ese momento y lo que es mi voz ahora. La curva de esa voz. Yo tuve muchos problemas con mi voz y tuve muchísima foniatría encima. Algo muy placentero para mí, y que es los ejercicios foniátricos, ¿no? Y siempre tuve mucho trabajo foniátrico. No quiero decir que yo sintiese la necesidad sino porque me pareció siempre que era una de las poquitas cosas en las cuales uno puede invertir tanto como actor como locutor, ¿no? Para su futuro, ya que se dedica profesionalmente a la voz, claro. Uno la tiene que cuidar, y una de las cosas que puede hacer es la foniatría. Y mi voz, a partir de la conciencia que me dio también mi desarrollo en la locución, se modificó mucho, mejoró mucho. Eso es lo que el locutor le aportó al actor, si lo vemos desde el otro lado. Totalmente, ¿no? Totalmente. Siempre con los cuidados necesarios, ¿no? Para no irse a un lugar, porque hay mucho prejuicio también de cómo debe ser un locutor comercial. Muchos que tratan de imitar a otros que escuchan, ¿no es cierto? Y formatearse dentro del que a uno le gusta o con el que uno se identifica, y eso no está bien. Cuando te buscan a vos para hacer una campaña, ¿qué están buscando? ¿Qué crees que están buscando?
Vaya, no es una pregunta que tenga que contestar yo. Pero por ahí tenés una intuición al respecto, te imaginás un poco después de todos estos años. Sí, creo que primero cierta calidez e interpretación. Digamos, se me armó un nicho determinado dentro de lo que es la locución, cosas para las cuales evidentemente me fui dando cuenta que servía, digo, por la demanda, ¿no? Otras cosas que no, otras cosas, en ese sentido soy muy, muy sincero. Por ahí me llaman para hacer algo y le digo, no, mira, esto no es para mí. Incluso le puedo decir, ¿sabes quién puede ser? Fulano, mengano. ¿Qué tipo de cosas consideras que no son para vos, por ejemplo? Cosas que por ahí responden a formatos comerciales que no tienen que ver con lo emocional, que por ahí tiene que ver con determinado color, estridencia o búsqueda de comunicar por otro lado, ¿no? Por un lado más, no sé cómo explicarlo, más penetrante desde otro lugar. Desde la forma de hacerlo, desde la estructura, que desde el contenido, por ahí. Algunas, sí, o algún tipo de, por ejemplo, lo que son promociones, depende de qué sea la promoción, pero a veces las promociones tienen como un formato promoción, ¿no? Y es un formato al cual no me acerco demasiado. Lo he hecho, a veces lo hago, y no sé, a veces me ha pasado cosas. He hecho campañas donde me eligieron a mí, fui, hice las promociones, y después, ¿cómo es esto? Les quedaba largo los textos, entonces lo empezaron a acelerar y parecía todo un legal, ¿viste? Yo decía, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a salir así? Porque podrían haber elegido otra voz para salir así, podrían haber elegido otra cosa. O sea, lo que yo hago, modificado a eso, da algo que para mí no garpaba. Está un poco generalizado. Hace poco ponía algo en mi Facebook sobre eso porque veía las campañas políticas muy cuidadas desde el armado del spot, de la gráfica y todo, y la locución acelerada al máximo. Entonces yo decía, pareciera que no fuera parte de la pieza publicitaria cuando es una parte súper importante. Qué lástima haber invertido dinero en pauta y en el desarrollo y la producción del aviso, y la locución de pronto toda cortada. Es más que importante, además, para mí, porque lo ideal sería, porque a veces no es así, ¿no? A mí a veces me llaman y me dicen, bueno, acá tenés el texto, mandá una locución para un casting, y después por ahí queda ese mismo texto. Y yo digo, no ese es el proceso. El proceso real es que hagan el comercial, sea de radio, televisión, de lo que sea, que elijan la banda musical y que la locución venga después de todo eso, porque la banda musical te inspira, te lleva a un lugar, te da un color, te ubica. Lo mismo que la imagen que vos veas y el relato que vos veas. Pero en el caso de la locución, lo interesante es que debería ser lo último. Claro. Entonces vos podés mejorar o empeorar el comercio. Todo lo que ya estaba, claro, funciona. Podés mejorar también. Articulás con lo que estaba y puede ser bien o mal, claro. Entonces esas cosas de cortarlo, acelerarlo a un lugar donde pierde todo. Entonces sí, el famoso pedido de, sí, lo queremos igual de emocional, pero en la mitad del tiempo. Y no se puede. La emoción lleva un tiempo determinado también. No. ¿Te ubicás en alguna formación actoral específica? Podría hablar de los estudios que tenga yo. Sí, diría que una de las cosas que más me ayudaron fue la técnica Lecoq. No sé si escuchaste hablar de eso, la técnica Lecoq, de géneros puros, ¿no? Entonces quien hacía eso acá era Cristina Moreira, que era discípula de Philippe Gaulier, que fue gran maestro de los europeos. Philippe Gaulier fue el continuador de la técnica Lecoq, de Jacques Lecoq, y fue el que la desarrolló más. Y ella era discípula de él y daba acá en la Argentina. Entonces ahí se empieza por máscara neutra, que te colocan una máscara neutra, valga la redundancia, blanca, y no se permite la utilización de la voz, y no se permite poner caras tampoco, porque la expresión facial desaparece por la máscara. Entonces todo queda librado al cuerpo, a la expresión corporal. ¿Todo eso alimentó tu trabajo de locutor con la voz también? En aquel entonces todavía ni soñaba con la locución. No, digo, pero posteriormente. Puede ser, todo. Yo creo que uno es el resultado de todo lo vivido. Claro.
Después otros lindísimos, después tragedia griega, melodrama de posguerra alemán, después sinestética del escenario, géneros muy lindos, no psicologistas, pero sí muy colaborativos. Aclaremos para quienes están escuchando, ¿qué quiere decir no psicologista? No psicologista, que no iba a la búsqueda de psicológica de lo que le pasa o al perfil psicológico del personaje, sino un abordamiento más desde afuera del personaje, pero con mucha técnica y con mucha info de eso, ¿no? Por ejemplo, te digo un ejemplo que se me ocurre ahora en el género Buffon, se hacían ejercicios, me acuerdo que eran muy lindos, como si fuese un mercado medieval, ¿no? Entonces cada uno tenía que vender lo suyo, elevando tu voz por encima de los demás, buscando el lugar, porque estaban todos en el escenario. Claro. Y aquel que se ponía interesante, la maestra tenía una linterna y lo alumbraba a él. ¿No? Entonces cuando te alumbraban tenías que desarrollar lo que estabas haciendo. Muy lindo. No es psicologista. No hay un análisis de la cabeza del personaje, digamos. No. Todo desde afuera y todo, pero muy atractivo, es formativo. No quiere decir que sea una técnica para crear personajes. Claro. Así bien los puedes crear también, pero sí es una técnica para liberar al actor y para trabajar la expresividad. Y sobre todo para que el actor aprenda a disfrutar arriba del escenario, que eso es muy, 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 muy importante. No padecerlo, sino disfrutarlo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? A mí lo que más me gusta es el teatro y el cine, ¿no? No tengo ningún prejuicio con respecto a la televisión, pero no disfruto demasiado de la inmediatez requerida por la televisión. Claro. Y además, cuando soy espectador de la televisión tradicional que conocemos acá, obviamente, si uno fuese convocado para una miniserie de esas que se hacen afuera, como si fuese cine y eso, requieren de otra producción y uno tiene el material mucho antes y uno puede desarrollar y crear lo que va a hacer con anterioridad. En la televisión nuestra, que te dan el libro la noche antes para que hagas al día siguiente, es más complicado y se apela más a la espontaneidad y a la propia personalidad de cada uno. A mí me gusta el teatro por los tiempos que tiene. Disfruto mucho el proceso creativo de los ensayos y ya después a lo que uno aborda, si bien a lo que uno aborda es el resultado de lo que creó primeramente. Después sigue el proceso creativo porque es increíble, pero uno va haciendo funciones y va por la función número 200 de un espectáculo y se sigue desarrollando. Porque sigue resignificando determinadas cosas, los textos le resuenan de otra manera, le encuentra otro sentido. Muchas veces se da cuenta de que estaba equivocado, de que recién en 150 funciones se acaba de dar cuenta de lo que realmente quería decir el autor. Y eso no habla mal de uno, no haberlo visto antes, sino habla de la riqueza del autor por ahí, de que sigue resonando y sigue creciendo. ¿Recordás algún desafío profesional en locución específicamente que haya sido para vos difícil o...? Yo soy muy lúdico para mi trabajo. Tal vez eso lo traiga de la actuación. Trato de ponerme al servicio, tratar de tener las antenas paradas, ponerme al servicio y tratar de jugar con el asunto. Creo que los desafíos más grandes son de las experiencias menos positivas, o sea, son de cuando uno no se sintió demasiado a gusto, cuando uno se arrepiente de estar ahí, cuando uno se da cuenta de que por ahí lo agarró porque era un buen negocio hacerlo, pero al estar haciéndolo se da cuenta que no es de su gusto. Entonces ahí el desafío es más grande, porque uno tiene que tratar de gustar igual a pesar de estar incómodo. ¿Cómo ves la actualidad del trabajo del locutor? Bueno, creo que se está modificando mucho por todos lados. Creo que la situación económica, y no estoy hablando de la actual en este momento, sino lo que se viene arrastrando hace años ya, ha cambiado mucho y muchas veces se deja librado. La parte de la locución se deja librada a un segundo plano. Por ejemplo, esto de que ya los castings no se hacen más en los estudios. Yo trato de hacerlos siempre en los estudios, porque en el estudio uno tiene primero las condiciones adecuadas y segundo
porque tiene a alguien frente a uno con mucha experiencia y que con una opinión muy válida. A veces nosotros mismos perdemos rumbo con respecto a nosotros mismos, o creemos que estamos haciendo algo que nos gusta a nosotros y eso no significa que esté bien. Claro, esa autodirección es muy compleja. Es muy compleja. Y después, bueno, esto que pasa, lo hago en mi casa, sí lo hago en mi casa, pero no tengo las condiciones adecuadas. Veo que muchísimos se graban mal, no se sabe mucho de eso. ¿No? La elección de los micrófonos, los ámbitos, no es fácil. Y bueno, antes estaba más servido cuando íbamos a los estudios. Claro. Yo prefiero ir a los estudios en ese aspecto. Y después, bueno, es lo de siempre. Han ido cambiando, hay modas también, hay formas que se modifican. Tampoco yo soy un locutor viejo. No, para nada. No, quiero decir porque como empecé tarde a estudiar, ¿no? Hay otros que tienen como un recuerdo de mucho tiempo de la profesión, ¿no? No sé qué actor extranjero, me quedé pensando en eso que decías, hablaba la otra vez. Bueno, no me gusta hablar del pasado, pero parece que fuera mi viudo, como hablando de su propia carrera, ¿no? Del pasado. Bando, te pedí que elijas un audio que hable de tu presente y elegiste este audio. Office, home office, phone office, home, home sweet home, phone sweet phone, WhatsApp, WhatsApp, app, aptitud, actitud, YouTube, YouPop, popcorn, food porn, Wi-Fi, Wi-Fi, emoji, 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 gurú, Winguru, Winguri, Tinder, hijo de Tinder, chao Tinder, manos, más humanos. Elegí este audio porque es un comercial atípico que me interesó mucho cuando lo vi, me pareció muy moderno y bastante atípico. Y aparte que recuerdo cuando hice el casting para eso, que había que jugársela porque había que interpretar realmente mucho de qué se trataba ese comercial tan extraño. Y la jugada mía resultó. Y me gustó mucho el comercial como quedó después. Me pareció un comercial moderno. Si nosotros nos pudiéramos meter en la cabeza de Bando en ese momento de creación, ¿qué nos encontraríamos ahí? ¿Pensás imágenes, contextos, escenarios donde sucede la locución que vas a decir? ¿Qué pasa por dentro de tu cabeza en ese momento? Un devenir caótico que hay que organizar, lleno de cosas. ¿Que te lo ocasiona el texto? Y que hay que tomar un montón de decisiones. En este caso, el texto, la imagen y el concepto del comercial. Incluso tenía cosas que yo no sabía que existían. O sea, era un comercial que estaba dirigido a otra franja etaria, más joven. Bueno, ahora ya sé lo que es, pero por ejemplo, decía hijo de Tinder. Y yo no sabía lo que era Tinder. Claro. ¿Entendés? Ahora sí sé, obviamente. Ahora sabemos te contaron. Todo lo que ¿Te contaron de qué se trata? Sí, pero digamos, se hizo mucho más cotidiano también y yo me enteré. Pero en ese momento, no sé, serían los comienzos o era algo que ya había aprendido entre los jóvenes y en mi franja etaria o yo desconocía. ¿Tenés un manejo de el trato con las productoras, con las agencias, de mandar tu demo reel? ¿Cómo manejas esa parte de mantener vivo el contacto con tus clientes, digamos, o empleadores, si es que haces algo, ¿no? Nada, no hago nada. O sea, hay un sitio ganado, un lugar ganado por comerciales. Incluso no soy demasiado fisionomista y a veces me olvido de gente que he trabajado hace un tiempo y me da una vergüenza bárbara eso, pero no hago relaciones públicas, debería, pero no las hago.
Sí, son estilos. No, por eso te digo, no sé mi si... vida pasa por otros lugares también y nada, y tengo como prioridad sobre lo actoral porque es un juego precioso que a mí me encanta y no quiere decir que la locución lo haga desde otro lugar de interés. Ya te dije que encontré en esto algo maravilloso y lo disfruto muchísimo, sé hacer por lo menos mi propuesta de esto y la disfruto muchísimo. Me parece que se complementan muy, muy bien. ¿Hay algo que te gustaría hacer que todavía no hiciste desde la locución? Sí. Me gustaría hacer audiolibros, sí. Raro que no hayas hecho, porque hay un montón ahora dando vueltas. Sí, pero no. Me gustaría hacer, más que por el hecho de locutarlos en sí, por el proyecto, por qué buscar o qué. Me pasó en los últimos años que viví la muerte de mis padres, hace poquito, el año pasado, y que viví la agonía de ellos, la enfermedad y la agonía, y como van perdiendo posibilidades para casi todo, ¿no? Y me parece que es de una ayuda enorme. Me parece que se podría hacer algo muy bueno para los hospitales, que se podría hacer algo muy bueno para los enfermos, ¿no es cierto? Esa compañía de la voz desde el audiolibro. En este caso sí. Mi madre se estaba muriendo y lo único que no podía dejar de ver era Pasapalabra. Y yo algún día que me encuentre por algún motivo de esos con Iván de Pineda se lo voy a decir, porque siempre, viste, se critican esos programas sin entretenimiento, sin demasiado contenido, que yo no pienso así, pero para que sepa que también fue importantísimo desde otro lugar para alguien, ¿no? Bando, ¿qué voces te marcaron? ¿De ajenas? Sí. Pasa también con las voces lo mismo que pasa con los actores, ¿no? Voy a contar una anécdota muy divertida, que es que estábamos filmando La Fuga de Miñona, y un elenco maravilloso, era muy grande el elenco, y estábamos en un motorhome filmando una escena de tranvía. Habían puesto un tranvía en unas vías en Villa Urquiza, y estábamos con Ricardo Darín. Y por ahí salimos del motorhome y una señora lo agarró del brazo. ¡Ay, Ricardo Darín, no lo puedo creer que estés acá! Y se ve que sale una vecina y dice: Mirta, vení, mira esto. Ricardo Darín, decime si no es mejor que personalmente. Claro, la gente a quien tiene en la televisión, en el living de su casa, lo considera su amigo, su familiar, bueno, pasa lo mismo con ciertas voces muy reconocibles que ya están instaladas y que son parte del acervo cultural, ¿no? ¿Qué sonidos recordás? Metal. Me gustaba el rock pesado. También yo cuando fui chico y cuando fui joven, a los 18 años, hice un intercambio cultural de escuela y fui a Estados Unidos y terminé el bachillerato allá. Y en una época a mí me gustaba mucho el rock, iba mucho a ver conciertos de rock. Tengo privilegios que muy poca gente puede contar, como haber visto en vivo El lado oscuro de la luna. Pero recuerdo determinados sonidos. Me gusta el sonido picante, el sonido rabioso del heavy. Bando, ¿qué es lo más difícil de hacer? Aquellas cosas que se parecen más a uno, con las cosas que nos gustan de uno y con las cosas que no nos gustan de uno. Muchas veces hacer personajes que se distancian de uno es más fácil. Se abre esa puerta, se entra en ese terreno y se juega con más facilidad, ¿no? Porque uno también es muy crítico con respecto a uno mismo, ¿no? Entonces hacer de uno o las cosas parecidas a uno es más duro. ¿Conoces a Spencer Holst? No. Es un cuentista norteamericano muy interesante, ¿no? Del año 20 y pico, creo que 26, murió en el 2001. Que era muy interesante, muy loquillo, y que escribía cuentos y le gustaba contarlos en los bares, en grupos de gente. Era un narrador extraordinario. Y tiene un cuento que se llama Camachuelo y Duende. Camachuelo es un pájaro. Y el cuento es precioso, porque Camachuelo es un pájaro que tiene un canto feo,
y que es un pájaro bastante feo. Y el camachuelo estaba en un lugar con un lago y donde vivía una familia con unos niños, y él le gustaban mucho esos niños. Entonces, en un momento se acercó para escucharlos de qué hablaban de cerca el pajarito, y escuchó que los chicos estaban hablando de pájaros. Y decían, ¿qué pájaros conocen? Empezaron a mencionar los pájaros, a imitar los cantos, y nadie habló del camachuelo. Entonces él se fue mal con el asunto y se vio reflejado en las aguas del lago y vio que no tenía mucha gracia, pero además era consciente de que su canto no era agradable y que por eso no era recordado. Entonces se encontró con un duende, y el duende le dijo que él podía aprender a cantar y que él le podía enseñar, pero para eso tenía que dedicar todo el día durante mucho tiempo, y que él era un muy buen maestro y le iba a enseñar perfectamente a cantar. Y lo hizo, y lo hizo, y lo hizo, y él aprendió a cantar maravillosamente bien. Entonces va un día y se para en la ventana de los niños a cantar. Y los niños, emocionados, empezaron a gritar al padre, papá, papá, vení que está cantando un duende. Es hermoso el cuento, ¿no? Hermoso. Yo creo que uno tiene que descubrir qué es lo que uno puede hacer bien siendo muy genuino, ¿no? Porque no sirve de nada imitar a otros, no sirve de nada tratar de ser como otros, sino descubrir en uno qué es lo que uno tiene para hacer. Muchísimas gracias, Bando. Por favor. Podés contactar a Bando en su email, bandovilla, las 2 veces con B corta, @yahoo.com.ar. Escúchate esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escribinos, sugerí un tema. Suscríbete para enterarte de nuevos episodios en escuchateesta.com.